Ahora sí comenzamos. Bienvenidos, bienvenidas a la clase número 18 de puntajenacional.cl, la clase 18 de física. ¿Cómo están? La clase de biología que había que hacer ahora, esta es la única introducción que voy a hacer, se va a hacer más rato a las 18:30. Ahora vamos a hacer la clase recuperativa de física. Vamos a seguir con el tema de hidrostática que nos quedó y después vamos a comenzar con hidrodinámica. Empezar y terminar. Vamos a verlo de manera full. Así que eso. Biología 18:30, pero si quieren aprender un poco de hidrostática se quedan y a mí no me molesta. Hay espacio para todos. Así que comencemos. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos ayer. Bueno, ayer vimos sobre hidrostática. ¿Sirve para TC? No. No, porque esto es módulo electivo de tercero medio. Bueno, hidrostática es la rama de la física que está orientada al estudio de los fluidos en reposo. ¿Qué hablamos de fluido? Bueno, diferenciamos entre los distintos estados de la materia típicos, sólido, líquido, gaseoso. Dejamos de lado el estado plasma. Entonces, dijimos que un fluido es aquello que tiene consistencia blanda, como el agua o el aceite, y que fluye, corre o se adapta con facilidad. Esa es una aproximación bien simple de lo que es un fluido. Entonces, después de eso, empezamos a entrar en el concepto de presión, que la presión es un concepto físico que está presente en la mayoría de las cosas que hacemos. Esto es selectivo tercero medio. Entonces, pensamos en estos dos experimentos. Primero, un globo que se apoyaba sobre un chinche y el globo explotaba. Y después vimos cuando apoyábamos el globo en muchos chinches. Detrás de esto entonces está el concepto de presión, que lo entendíamos como el resultado de cómo se distribuye una fuerza sobre una superficie donde se está aplicando. De esta manera podíamos describir la presión como la razón entre la fuerza y el área donde se está aplicando, la fuerza F. La medida de la presión es el pascal. De otra manera de decirlo, el pascal es igual a Newton partido por metro cuadrado. Entonces, ¿cómo se entendía esto? Que el globo al principio explotara y en el segundo caso no. Bueno, porque al principio la fuerza está ejercida sobre solo una tachuela sobre el globo. Pero en el segundo caso, la fuerza que estoy aplicando contra la tachuela ahora se distribuye entre todas las tachuelas donde se está aplicando. De esa manera, la fuerza, entre comillas, se divide por cada punto de contacto. Entonces, de esa manera podemos ir entendiendo cómo con una misma fuerza puedo aplicar diferentes presiones. Y eso fue lo que dijimos ayer. Entonces, si tengo fuerzas iguales, puedo producir presiones diferentes. Al mismo tiempo, si tengo fuerzas diferentes, puedo llegar a que logren la misma presión variando el área. Además, dijimos que las fuerzas pequeñas pueden producir presiones grandes y que las fuerzas grandes pueden producir presiones pequeñas. O sea, se puede dar todos los casos. Lo único que tenemos que entender es que la relación entre, si mantenemos la presión constante, la relación entre fuerza y área es directamente proporcional. Entonces, también nos preguntamos por qué se usan raquetas o esquíes para caminar sobre la nieve. Hicimos el ejemplo entonces con esta pregunta de desafío simple. Y es porque las raquetas, los esquíes tienen un área más grande. Por lo tanto, nuestro peso que se distribuye entre cada una de nuestras piernas aplica una presión menor sobre el suelo con nieve. Eso hace que no nos hundamos. A mayor área, la presión disminuye porque es fuerza partido por área. Entonces, si en nuestra misma fuerza-peso la distribuimos sobre un área mayor, la presión es menor. Por eso no nos hundimos cuando utilizamos raquetas. Ese es el objetivo de utilizar raquetas o esquíes. Para disminuir la presión, muy bien como dice Pedro Palza. Sigamos. Esto es solamente una rápida resumen de lo que vimos en la clase anterior.
Bueno, empezamos a estudiar también la presión hidrostática. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, es la presión que está dentro de los fluidos que están en reposo. Dijimos entonces que cada gota que compone un fluido en reposo soporta presiones en todas las direcciones y sentidos. Esas presiones vienen dadas por las otras partículas, las otras moléculas que componen el fluido, y por eso mismo están en todas las direcciones y sentidos. Luego, vimos el caso de un objeto que estaba dentro de un fluido. En ese caso, nos dimos cuenta entonces que la presión que ejerce el fluido sobre las caras del objeto sumergido es perpendicular a cada una de ellas. Asimismo con el fluido y las paredes que lo contienen. Contienen, dice. Entonces, la presión ejercida sobre esta cara es perpendicular, la fuerza aquí es perpendicular a cada una de las caras. Y también el fluido sobre las paredes. Si se dan cuenta, aquí esta flecha está perpendicular a la superficie del fluido. Perdón, a la superficie del contenedor, de este vaso. Y aquí también. Eso es importante de conocer, saber en lo básico para poder responder preguntas de la PSU, porque como les dije, la PSU no se caracteriza por calcular mucho, sino por entender los conceptos. ¿Por qué es perpendicular? Bueno, porque la presión se aplica en un fluido que no se puede comprimir. Son los que vamos a estudiar, un fluido ideal. La presión se distribuye se distribuye para todos lados. Entonces, en cada una de las caras donde se aplica, la fuerza es perpendicular a la superficie. Siempre ocurre eso. Empezamos entonces a ver qué es lo que significaba la presión, y se acuerdan que hicimos el experimento con la regla, el lápiz y la hoja. Y de esa manera pudimos descubrir que existe una presión atmosférica que está dada por la fuerza que ejercen la columna de partículas, de moléculas que están sobre mi cabeza o sobre un objeto. Esa columna de partículas genera una presión porque está aplicando una fuerza sobre un área. Entonces, en el caso de un fluido, todas las partículas que están a una misma profundidad, o sea, todo este plano este plano horizontal, está sufriendo la misma presión dada por el fluido. Eso se llama presión hidrostática. Es la presión que sufren las partículas, la molécula o los objetos que yo sumerja sobre un fluido por la acción de las mismas moléculas del fluido que están sobre él. Así, todas estas moléculas sufren la misma presión porque están sobre la misma columna de partículas. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, en resumen, todos los puntos en un mismo plano horizontal al interior de un fluido en reposo están sometidos siempre a la misma presión. Por lo tanto, la presión depende de la profundidad. Esa es la gran conclusión. La presión hidrostática depende de la profundidad. Entonces vimos el ejemplo de cómo es la presión, como le dicen, la presión total o la presión absoluta que hay en un fluido a cierta profundidad H. Entonces hicimos el cálculo. Como este recipiente está abierto a la atmósfera, va a sufrir, en este punto, se suman dos presiones. Una, que es la presión atmosférica, que es la columna de todas las partículas que están para acá arriba, más la presión hidrostática, que es la presión dada por la
columna de moléculas que están en el fluido. Entonces sumábamos esas dos, la presión atmosférica más la presión por la columna de moléculas. Y llegamos a esta conclusión, que la presión hidrostática es ρGH. Ρ, que es la densidad del fluido, G, la aceleración de gravedad, y H es la profundidad. ¿Todo bien hasta ahí? Perfecto. Y nosotros dedujimos esta expresión. Hoy día en la noche vamos a subir todas las clases que quedan pendientes, que son las del lunes, perdón, que son las del lunes y martes. Hoy día las subimos todas. Y también las del miércoles. Ahí van a poder ver cómo dedujimos esto. Bueno, entonces la presión depende de la densidad, de la aceleración de gravedad y de la altura. Aquí la variable independiente es la altura. Si mantenemos la densidad del fluido y la aceleración de gravedad como constante. Entonces nos hicimos la siguiente pregunta. Imagine que suelta un cuerpo de masa m desde la superficie del agua de una piscina. ¿De qué modo movería la presión P que ejerce el agua sobre el cuerpo respecto a la profundidad h que va alcanzando este? Voy a volver a la pizarra para recordarles cómo quedaba eso. Voy a ocupar esto. Ahora sí. Entonces, la presión hidrostática está dada por ρGH, donde ρ es la densidad del fluido o sea, del medio. G es la aceleración de gravedad. Aceleración de gravedad. Y H es la profundidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? La situación que estábamos describiendo en el problema era la siguiente. Teníamos un recipiente que era una piscina, tenía agua, esta es la presión del fluido L. Claro, la presión va aumentando, pero ¿cómo varía? Es una pregunta que uno podría responder medianamente o completamente. La idea es que la respondamos completamente. Entonces, lo que vamos a hacer es poner un objeto pensemos en un objeto puntual, porque ahí las cosas se van complicando. Hay un objeto pequeñito, que parte en una altura 0, o sea, en una profundidad 0, y que va bajando. ¿Sí? ¿Se entiende? Va bajando. Entonces, lo que tenemos que comprender es que esta expresión, que es la presión hidrostática, que es ρGH, tiene dos constantes, dado si consideramos que el fluido tiene una densidad constante. Estas dos cosas de acá son constantes. Y esta de acá, H, es una variable. Entonces voy a tener algo de este estilo si yo extrapolo a una expresión matemática. Voy a tener P igual a K, que es una constante, por H. Constante, por ejemplo, K. Cualquier cosa, un número, K. Entonces tengo P igual a K por H. P depende de H. Entonces tengo una expresión que es de esta forma. Es como esto. F de X igual a K por X. O sea, una variable dependiente igual a una constante por la variable independiente. Es lo mismo que yo escriba esto. P de H es igual a K por H. K es una constante, un número cualquiera.
Entonces, ¿qué es esto? Esto es una ecuación, una función lineal. ¿Cómo se grafican las funciones lineales? Bueno, todos sabemos cómo es la gráfica, se supone de una función lineal. Para graficar, recuerden que siempre se pone la variable independiente, que en este caso sería h, y la variable dependiente, que es p. Cuando la profundidad h es 0, es decir, cuando está arriba, esto queda 0 por ρ por g, o sea, la presión hidrostática es 0. Recuerden que estamos considerando solamente la presión por el fluido, no por la atmósfera. Y como es una ecuación, es una función lineal con k positivo, esto es mayor que 0 porque ρ es positivo y g es positivo. Entonces esa sería la dependencia, una dependencia lineal. ¿Por qué le digo ρ? Porque esta letra se llama ρ. Esta letra de acá se llama ρ. Así. ρ. Es una letra griega. Mañana también hay clases de física, por si acaso. En la clase 19 mañana y la próxima semana tenemos la última clase de física, la clase 20. En una vez hacemos 2 clases más. Ya, esa es la presión hidrostática. Y también la última conclusión que sacamos es que la pendiente de esta recta, la pendiente era igual a ρ por g. Esa era otra de las consecuencias que habíamos sacado. Ya. Hoy día vamos a hacer ejercicios del DEMRE por si acaso, me están preguntando. Ya, en eso estábamos. Si no entendieron mucho, bueno, está la repetición de la clase de ayer. Entonces, ayer también estudiamos la experiencia de Torricelli, que es una aplicación de este principio de presión. Dijimos entonces que teníamos este vaso lleno de mercurio y lo tapábamos por el lado que está abierto, lo introducíamos dentro de ese recipiente que también tiene mercurio y destapamos. ¿Qué es lo que ocurre? Que la presión atmosférica va a aplicar, bueno, va a hacer presión sobre el recipiente grande. Y a su vez, la columna de mercurio va a bajar por gravedad. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que se van a equiparar las dos presiones. La de que esto baje de esta columna de mercurio con la presión atmosférica. Entonces al final van a terminar siendo iguales. Por lo tanto vamos a poder calcular la presión atmosférica como ρGH, como la densidad del mercurio por la columna de mercurio que se alcanza por G. La columna de mercurio que obtuvo Torricelli fue de 0,76 metros, la gravedad es 0,98 metros por segundo cuadrado y la densidad es 13,595 por 10 elevado a 3 kilogramos metro cuadrado. Estas cosas no son necesarias que las sepan, pero de memoria, pero lo que tienen que entender es que se aplica el concepto que vimos recién para poder calcular la presión atmosférica. Si metemos estos datos dentro de esta expresión, que solamente es multiplicar S por S por S, nos da 1,013 por 10 elevado a 5. ¿Qué cosa? Pascal, porque estamos midiendo presión y la presión se mide en pascal. A este numerito se le llama una atmósfera. Este experimento se hizo a nivel del mar, o sea, a altura de 0. Entonces, alrededor de 10 elevado a 5 pascal, más o menos, eso es igual a una atmósfera. Una atmósfera son 10 elevado a 5, más o menos, pascal.
A ver, voy a leer el chat. Esto es presión hidrostática siempre. Hasta ahí quedamos y hoy día tenemos que ver este principio, que es el principio de Pascal. Aquí quedamos la clase anterior, entonces hice todo este remember para llegar acá. Sí, de hecho ustedes pueden hacer el experimento de Torricelli, pero en vez de ocupar mercurio, que es muy peligroso, pueden ocupar agua y se pueden dar cuenta de, de qué largo va a ser esa columna. ¿Cuál es la fórmula para sacar la presión hidrostática? Hay una expresión matemática que nos permite calcular la presión hidrostática, que es P igual a la presión hidrostática, ρ, que es la densidad del fluido, G, que es la aceleración de gravedad, y H, que es la profundidad a la que estamos del fluido. ¿Una atmósfera entonces es la presión atmosférica a nivel del mar siempre? Sí, eso. Muy bien. Entonces, ¿qué conocen ustedes del principio de Pascal? Por favor, necesito que vayamos rápido, que estén muy atentos para poder avanzar. El principio de Pascal es algo que ocupamos siempre. Está en los sistemas hidráulicos de los automóviles, para poder, la gata para abrir, para subir un auto. Es una cuestión maravillosa. Claro, lo que se dio cuenta Pascal, se supone que fue él o alguno de sus ayudantes, es que la presión que se ejerce sobre la superficie de un fluido incompresible como el agua, que no se puede comprimir, es transmitida en todas direcciones y sentidos en dicho fluido. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo aplico, por ejemplo, aquí tengo un recipiente que tiene dos salidas, esta y esta. Entonces nos dicen que si yo aplico una fuerza sobre este émbolo, que es como un disco, por ejemplo, que sube y baja, voy a aplicar una presión porque tengo una fuerza y un área donde estoy aplicando esa fuerza. Entonces este gallo se dio cuenta que la presión que yo aplicaba acá se transmitía a todos los lados del fluido incompresible sin variar su magnitud y por ejemplo llegaba acá y aquí se aplicaba la presión sobre el otro émbolo. Entonces aquí tengo una aplicación, se va a generar una fuerza sobre este émbolo que tiene un área 2, pero la gracia es que la presión que se ejerce sobre uno va a ser igual a la presión que se ejerce sobre el otro. Esto es física. Esto, la descripción de los fenómenos en lenguaje natural. Lo voy a leer. La presión que se ejerce sobre la superficie de un fluido incompresible es transmitida en todas direcciones y sentidos en dicho fluido, sin variar su magnitud. La presión se transmite a cada punto del fluido y a través de este a las paredes del recipiente que lo contiene. La gracia es que la presión se mantiene constante. Cuando yo aplico una presión acá, la presión se va a transmitir en todos los lados del recipiente que tiene el fluido. O sea, se transmite a través del fluido, es como una información que se transmite, y llega, por ejemplo, al otro émbolo. Matemáticamente podemos describirlo así. A ver. Voy a copiar el dibujo, me demoro 2 segundos. Va a sonar como una fotografía, por si acaso.
Estoy copiando el dibujo para llevarlo a nuestra pizarra. ¿Se ve bien? Exacto, lo que dice Pedro Pals. La presión se mantiene constante. Entonces recordemos que la presión se describe como la razón entre la fuerza aplicada y el área donde se aplica esa fuerza. Considerando eso, el principio de Pascal nos dice lo siguiente. Que la presión ejercida acá, aquí tengo una fuerza 1, voy a llamarle presión 1. La presión 1, que es igual a la fuerza 1 partido por el área 1, va a ser igual a la presión 2. La presión 2 es la presión que se va a ejercer acá, que es la fuerza 2 partido por esta área 2. O sea, la presión al final se va a traducir acá en una fuerza. Yo lo voy a ver como un movimiento. Entonces alguien está ejerciendo un trabajo y ese trabajo está relacionado con esa fuerza. Por lo tanto, la fuerza 1 partido por el área 1 es igual a la fuerza 2 partido por el área 2. ¿Qué es lo que nos permite esto? Bueno, nos permite algo muy interesante, que es, esto es un multiplicador y también un divisor de fuerzas. Es decir, con el principio de Pascal yo puedo aumentar o dividir las fuerzas. Con un esfuerzo pequeño yo puedo generar fuerzas grandes a través de estas máquinas hidráulicas. Maravilloso. Es por eso que solo con un brazo yo puedo levantar un auto a través de una gata hidráulica. Veamos algún ejemplo. Voy a buscar un ejemplo rápidamente. Vamos a ver. Ahí está lo que estábamos hablando. Y aquí tengo el ejemplo. Traten de hacerlo ustedes rápidamente. Pura física, no pura magia. Entender cómo funciona la naturaleza nos permite ser poderosos y poder llevarla a nuestro favor. Dice el problema, la siguiente es una prensa hidráulica con émbolos de sección transversal circular. Decir sol, así. El émbolo más pequeño tiene un radio de 5 centímetros, mientras que el segundo émbolo tiene un radio de 15 centímetros. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza que se debe ejercer sobre el émbolo pequeño para levantar el auto que pesa 10.000 newton, es decir, 1 tonelada? Vamos a resolver. Nos alcanza a leer ahí.
Ya, ¿cómo van? Estoy dando tiempo para resolver. Ya, la siguiente es una prensa hidráulica con émbolos de sección transversal circular. El émbolo más pequeño tiene un radio de 5 centímetros. Entonces vamos haciéndolo. El émbolo más pequeño tiene un radio de 5 centímetros. Entonces acá hay un radio de 5 centímetros, ¿cierto? Un radio, así. Esa distancia que marqué en rojo mide 5 centímetros. Entonces yo puedo calcular el área 1. Como son secciones circulares, ¿cómo calculo el área? Como pi por r cuadrado, pero donde ese R1 es igual a 5 centímetros. Entonces me queda pi por 5 centímetros es 0,05 metros al cuadrado. ¿Cuánto es eso? 0,05 al cuadrado. Ya. 0,05 al cuadrado. 0,0025. Voy a trabajar en metros porque quiero trabajar en MKS. Entonces me quedaría 0,0025 metros cuadrados. Ahí tengo la área 1. Ya, o también lo pueden trabajar en notación científica. 5 centímetros, esto es un recordatorio, es lo mismo que 0,05, es decir, 5 por 10 elevado a menos 2 metros. Si elevo al cuadrado me queda 25 centímetros, eso de elevar al cuadrado equivale a elevar esto al cuadrado, que sería 25 por 10 elevado a menos 4 metros. Es más conveniente trabajar con notación científica. Y pi, gracias. Ahí está pi, gracias. No lo voy a multiplicar porque estoy seguro que el pi se va a ir. Ya, entonces tenemos eso. Yo voy a trabajar en notación científica, porque es lo que conviene, por algo uno lo enseña. Entonces el área 1 es igual a 25 por 10 a la menos 4 por pi metros. Ya, ¿cómo vamos hasta ahí? O sea, hice un puro cálculo. O también lo escribo como 2,5 por 10 elevado a menos 3 pi metros. Pero vamos a ocupar solamente el primero. Ya, con eso tenemos la primera información. Mientras que el segundo émbolo tiene un radio de 15 centímetros. Entonces, ya. El área 2 va a ser igual a 15 centímetros al cuadrado. Entonces sería el área 2 va a ser igual a pi por r al cuadrado, pero este r es 15 centímetros.
Ya. 15 centímetros es lo mismo que 0,15 metros. Es decir, 15 por 10 a la menos 2 metros. Entonces el área va a ser pi por esto al cuadrado, que sería 15 al cuadrado, ¿cuánto es? 125. Entonces 0,15, que son 15 centímetros, 0,15 metros al cuadrado es 0,0225. Yo no voy a hacer los cálculos, ustedes los pueden hacer. Entonces 15 al cuadrado es 225, entonces me queda por 225 por 10 a la menos 4 metros. Entonces esto me queda 225 por 10 a la menos 4 pi metros al cuadrado. El error grave. Ya. Estaba poniendo mal la unidad de medida. Grave. Ya, tenemos esos dos datos. ¿Qué más nos dicen? ¿Cuál es la magnitud de la fuerza que se debe ejercer sobre el émbolo pequeño para que al levantar el auto, que pesa 10.000 newton? Entonces, para que eso ocurra, tengo que aplicar la fuerza 2 tiene que ser de 10.000 newton. Si la fuerza 2 es de 10.000 newton o más, entonces la magnitud de la fuerza que ejerzamos va a levantar el automóvil. Entonces vamos a aplicar el principio de Pascal. ¿Qué haría entonces? Que las presiones aquí son iguales. Entonces me queda que la fuerza 1 partido por el área 1 es igual a la fuerza 2 partido por el área 2. Fíjense que aquí la fuerza 2 es la que está relacionada con el área 2, el área grande. Entonces lo que yo estoy buscando es la fuerza 1. Esta es la fuerza que desconozco. La fuerza 1 es igual a 10.000 newton. Entonces despejo la fuerza 2 de acá y me queda fuerza 1 por área 2 partido por área 1 es igual a la fuerza 2. Y aquí lo que hice fue una regla de 3. Así le llaman, ¿no? Tengo una igualdad entre dos fracciones, entonces S es igual a S por S dividido por S. Despejé solamente. Ya, entonces la fuerza 1 es 10.000 newton por el área 2 la fuerza. No, lo que conocemos, perdón, me equivoqué. Lo que queremos saber es la fuerza 1. Es la fuerza que tenemos que aplicar sobre el émbolo pequeño. Entonces, la fuerza 1 es igual a la fuerza 2 por el área 1 partido por el área 2. Ahí sí. ¿Se dan cuenta? Esa es la fuerza que yo estoy buscando. Porque lo que estoy tratando de contrastar es el peso del automóvil, que pesa 10.000 newton. Entonces, tengo que hacer una fuerza igual o superior a 10.000 newton, que es la fuerza 2, que es el peso del automóvil. Entonces sería 10.000 newton por el área 1, que es 25 por 10 elevado a menos 4, partido por esto que es 225 por 10 elevado a menos 4. ¿Cuánto nos queda? Bueno, simplifico eso
¿Hasta ahí vamos bien? Sí, parece que vamos bien. Ya, entonces aquí yo, como todas las cosas se están multiplicando, el día menos 4 lo simplifico con S. Y aquí solamente me quedaría lo siguiente. Me quedaría 10.000, que es 10 elevado a 4, por 25, que es 5 al cuadrado. Y bueno, es simplificar 25 y 225. Pero 225, como era 15 al cuadrado, esto es lo mismo que 3 por 5 al cuadrado. Esto es 9 por 5 al cuadrado. 9 por 25. 15 al cuadrado es lo mismo que 3 por 5 al cuadrado. Entonces me queda 3 al cuadrado por 5 al cuadrado. Y esto es 9 por 25. Entonces aquí me queda 5 al cuadrado por 3 al cuadrado. Solamente para poder simplificar. Entonces me quedaría 10 elevado a 4 partido por 3 elevado a 2. Esta sería la fuerza a aplicar, que sería más o menos 1,1 por 10 elevado a 3 newton. A ver, para que se hagan una idea del resultado, voy a moverme. Para que se hagan una idea del resultado que obtuvimos. Y aquí lo otro que me faltó multiplicar fueron los pi. Fíjense que aquí habían unos pi, que eran del área. Pero también se simplifican. Se me fue. Ya, lo que encontramos aquí fue una 1,1 por 10 elevado a 3 newton. ¿Cuánto es? Ya. Eso es alrededor de 1100 newton. 1100 newton es lo mismo que es más o menos el peso de una persona que pesa 110 kilos. Entonces una persona de 110 kilos que se pose sobre el émbolo de área A1 va a poder levantar el auto. Esa es la gracia, con una fuerza mucho menor a la que a la del peso del automóvil, vamos a poder levantarlo. Ya, ahora tenemos que seguir. Lo siento, tengo que ir muy rápido. Aparte ustedes son muy capos, así que tengo que avanzar. Hola, hola, ¿me ven todavía? ¿Sí? Ya, vamos a ver el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes dice que todo cuerpo sumergido parcial o totalmente en un fluido es afectado por una fuerza que actúa verticalmente hacia arriba, llamada fuerza de flotación o empuje. El principio de Arquímedes establece que la magnitud de ese empuje, de esa fuerza, siempre es igual al peso del fluido desplazado por el cuerpo sumergido en él. ¿Qué quiere decir esto? Leámoslo de nuevo. A ver, dice que todo cuerpo sumergido parcial o totalmente en un fluido es afectado por una fuerza que actúa verticalmente hacia arriba, llamada fuerza de flotación o empuje. El principio de Arquímedes establece que la magnitud del empuje siempre es igual al peso del fluido desplazado por el cuerpo sumergido en él.
A ver, cuenta la historia que Arquímedes se estaba bañando, estaba en en un momento de placer, como cuando nos bañamos, todos sentimos un gusto bien grande por el baño, el agua calentita, pero esta persona estaba bañándose en una tina y el agua estaba hasta arriba, hasta el borde. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Arquímedes se metió a la bañera y el agua, y se rebalsó la bañera y salió harto líquido. Estaba en su shower, claro. Llenó mucho la tina y cuando se acostó, la tina se rebalsó. Entonces dicen que ahí este gallo gritó Eureka porque estaba resolviendo un problema nada que ver, como le pasa a todos los científicos, a las personas que están inmersas en un problema, que las soluciones llegan en momentos nada que ver. Entonces ahí se dio cuenta que podía resolver el problema del rey. ¿Cuál es el problema del rey, según lo que cuenta la historia? Que al rey le vendieron un anillo que se supone que era de oro macizo. Y el rey tenía sus dudas, como toda persona. Entonces el rey le planteó a Arquímedes cómo podía él demostrarle que el anillo era de oro macizo. Entonces con esta embarrada que dejó en su baño, en su shower, al momento de acostarse en la bañera que estaba repleta de agua y se rebalsó, dijo Eureka, y dicen que salió caminando en pelota, así, sin ropa, desnudo, gritando eso, porque había llegado a una solución. Y la cuestión es que dijo, ya, pues, si yo pongo un vaso con agua hasta el borde y y coloco el anillo, entonces él dijo, yo puedo calcular, como sé más o menos el volumen del anillo, puedo calcular su peso a través de el agua que se va a que va a salir, porque al poner el anillo va a estar ocupando un volumen y ese volumen va a ser igual al volumen desplazado, al volumen que se sale. Entonces dijo, y con eso puedo calcular la densidad. Y con la densidad, como la densidad de cada uno de los materiales, de los elementos es bien particular, puedo calcular la densidad del anillo y con la densidad del anillo puedo saber si coincide con la densidad del oro o no. Y claro, habían estafado al gallo y parece que lo mataron. Pero bueno, no vamos a hablar de cosas trágicas, sino que estamos hablando de una situación que todos conocemos, que es cuando sumergimos algo en un fluido. Todos nos hemos preguntado por qué, cómo miércoles los barcos flotan. Bueno, todo esto se resuelve a través del principio de Arquímedes. Voy a mostrarles una animación. De hecho, les voy a dar la dirección. No se las puedo dar todavía. Donde vamos a estudiar de donde saqué esta animación. Ya, puede ser que todo se vuelva lento porque esto es bien pesado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tengo una piscina y tengo estos elementos. ¿Todos me siguen? ¿Sí? ¿Están ahí? Digan presente. Ya, tengo dos elementos. Tengo aquí uno de concreto y tengo aquí una caja de madera. Ambas pesan 5 kilogramos. Si yo las pongo,
las dejo caer en esta piscina. ¿Qué va a pasar con la de madera? ¿Flota o no flota? Flota. Muy bien. Y flota hasta cierta... Segunda hasta cierta parte de la madera. Pero en cambio, cuando yo suelte este objeto que son ladrillo, se hunde. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos si ambos pesan 5 kilogramos? Que las partículas están más juntas, ¿ya? ¿Y cómo se llama eso? La densidad. Muy bien. Aunque ambos pesen 5 kilogramos, fíjense en las dimensiones de cada uno de ellos. Son 5 kilogramos, pero en una están muy condensados, en el caso de este, y en el otro no están tan condensados los 5 kilogramos porque sus dimensiones son más grandes, es decir, el volumen es más grande. Ambos bloques son macizos, es decir, tienen una densidad uniforme. ¿Se entiende? Entonces la diferencia entre que uno flote o el otro se hunda es la densidad. ¿Cuándo un objeto flota? ¿Qué tiene que pasar con la densidad? Claro, la densidad es masa partida por volumen, como dicen por ahí, muy bien. Fíjense que aquí están funcionando entonces dos fuerzas. Una es la fuerza de gravedad y otra es una fuerza de flotabilidad, el empuje. Ambas tienen que tener la misma magnitud y sentidos opuestos para que estén en equilibrio. Es decir, ¿cuál es la magnitud en este ejemplo del empuje? En este caso está igual al peso. La magnitud del empuje que está ahí en morado y el azul que es el peso tienen que ser de igual magnitud y sentido opuesto para que estén en equilibrio. Y fíjense que si yo lo hundo, han tomado una pelota de ping-pong y la hunden, cuesta cada vez que yo la trato de poner más profunda la pelota de ping-pong, tengo que aplicar una fuerza mayor para mantenerlo en esa profundidad. Lo que estaba preguntando es que, ¿cuál es la magnitud del empuje en este caso? Cuando llega al equilibrio. Tiene que ser la misma magnitud que el peso, porque están actuando solamente dos fuerzas. Y claro, miren, fíjense que en este caso, miren, voy a tomarlo y estoy aquí en el fondo. Fíjense que en este caso la fuerza de empuje o flotabilidad, que está en morado o fucsia, es mayor que el peso. Eso quiere decir que cuando yo suelte el bloque de madera, ¿hacia dónde se va a ir? Bueno, como las dos fuerzas que están actuando, el peso y el empuje es mayor, es decir, el vector resultante va a ser hacia arriba. Por lo tanto, como hay una fuerza, hay una aceleración. Y si hay una aceleración, va a haber un desplazamiento en la misma dirección que la aceleración, hacia arriba. Y otra cosa que podemos observar es que tengo aquí 100 litros de agua. Pero cuando yo lo sumerjo, fíjense cómo aumenta el volumen. Voy a mostrar la densidad. No puedo mostrar la densidad. Fíjense. Pum. Y se desplazó el agua. ¿Cuánto se desplazó? Mientras más sumerjo el bloque de madera,
el volumen total tiene que aumentar. Y el volumen total va a ser igual al volumen de fluido. Perdón, fíjense que aumentó en 12,50 litros. 12,50 litros. Entonces, ¿quién es el que quién es el que tiene ese volumen? 12,50 litros. Profe, ¿y si a un objeto que el empuje es igual al peso se le aplica una fuerza para sumergirlo, alcanza a tocar el fondo antes de volver a la superficie? Todo depende de la fuerza que le estáis aplicando. Fíjense, aumentó el volumen del agua que lo estaba conteniendo de 0 litros de 100 litros a 112,50. Ese volumen, claro, es el volumen del cuerpo sumergido, el volumen de la caja. Fíjense que ahora voy a poner este otro objeto que tiene un volumen menor y solamente aumentó en 2,50 litros. Entonces podemos decir que el volumen de esta caja de concreto es 2,50 kilogramos. ¿Me siguen? 5 kilos equivale a 12,50 litros. Muy buena pregunta, olor a pies. Me huele que vas por buen camino. Pero depende de la densidad, porque 5 kilos pueden estar distribuidos en cualquier volumen. 12,50 litros es un volumen particular, pero podría haber otro. En este caso, fíjate que pesa lo mismo, pero tiene un volumen menor. El volumen de este objeto de concreto, que pesa 5 kilogramos, es solamente de 2,50 litros. Ahí está, 2,50 litros. Y vamos a ver qué es lo que ocurre. Ahora vamos a trabajar. ¿Le interesa lo que estamos haciendo ahora o no? ¿Lo encuentran interesante o pasamos a hacer otra cosa? ¿Se va entendiendo? Ya. Vamos a leer de nuevo el principio de Arquímedes. Dice que todo cuerpo sumergido parcial o totalmente en un fluido es afectado por una fuerza que actúa verticalmente hacia arriba llamada fuerza de flotación o empuje. El principio de Arquímedes establece que la magnitud del empuje, ahora tenemos que calcular, nos va a decir cuál es la magnitud de esa fuerza que lo tira hacia arriba. La magnitud de ese empuje siempre es igual al peso del fluido desplazado por el cuerpo sumergido en él. Cuando yo lo sumerjo, el fluido, cuando yo sumerjo este cuerpo, este sufre una fuerza de empuje hacia arriba. La magnitud de esa fuerza de empuje va a ser igual al peso del líquido desplazado. ¿Y cuál va a ser el líquido desplazado? Bueno, el líquido que cabe en el volumen del objeto que estoy sumergiendo. Dice, profe, ¿y la presión del agua en cierta profundidad puede sobrepasar a la de la flotabilidad? Fernando, están mezclando dos cosas. Por un lado me hablas de la presión del agua y por otro me hablas sobre flotabilidad, que es una fuerza. Presión y fuerza son conceptos diferentes. Así que no puede pasar eso porque por un lado me hablas de presión y por otro me hablas sobre flotabilidad, que es una fuerza. Trata de describir mejor tu pregunta. Las fuerzas que ejercen, no te entiendo. Trata de escribirlo mejor. Te va a servir a ti también. Ya. ¿Cuál es la densidad del agua?
La densidad del agua es 1, muy bien. Entonces, ¿qué pasa cuando ustedes mezclan agua con aceite? Mil kilogramos por metro cúbico, muy bien. ¿Qué pasa cuando ustedes mezclan agua con aceite? No se mezclan, sí, pero aparte, flota el aceite, exacto. ¿Por qué flota el aceite sobre el agua? Porque el aceite tiene menor densidad. Las cosas que tienen menor densidad flotan sobre las que tienen mayor densidad. En este caso, estoy poniendo un bloque y no sé si alcanzan a ver. La masa del bloque es de 2 kilogramos y su volumen es de 5 litros. Entonces, ¿cuál es la densidad de este bloque que pesa 2 kilogramos y tiene 5 litros? 2 kilogramos y 5 litros. La densidad la calculamos como masa partido por volumen. Masa 2 kilogramos partido por un volumen de 5 litros. Es decir, esto tiene una densidad de 0,4. Tiene menor densidad. Entonces cuando yo lo deje acá caer, ¿qué es lo que va a pasar? Muy bien. Flota. Y ahora voy a ir aumentando la densidad. ¿De qué manera? Aumentando sus kilogramos. Con esta barrita voy a aumentar la masa. ¿Qué es lo que va a pasar con la proporción del objeto que está sumergido? ¿Va a aumentar o disminuir cuando yo aumente la masa? No, pues la caja se está sumergiendo hasta 2/5. Fíjate. Mira, si yo le pongo una densidad de 1/2, es decir, 1 kilogramo, y 2 litros, veamos hasta dónde se sumerge. Ah, es que estoy poniendo madera. Voy a poner mi bloque, que va a pesar 1 kilogramo y 2 litros. Miren, se sumerge hasta la mitad, porque es la mitad de la densidad del agua, o sea, del fluido donde estoy puesto. Ahora sí, la densidad fuera 1/3. Se sumerge solo 1/3. Interesante. Y ahora si la densidad fuera 1, ¿qué es lo que pasa? El cuerpo se sumerge completamente. ¿Por qué? Porque tiene la misma densidad que el agua. Se mezcla con el agua. Bueno, y si la densidad es mayor que la del agua, por ejemplo, 2 kilogramos y 1 litro, el objeto se va al fondo. Y fíjense que va a tener un peso de casi 2 newton abajo. Perdón, de 10 newton. Eso se llama peso aparente. Entonces, por ejemplo, si en un iceberg yo veo 1/9, eso sería un iceberg. ¿Qué podríamos decir de la densidad de un iceberg? No, perdón. Es
Es... Ahí hay un iceberg. ¿Se dan cuenta? Yo solamente veo la décima parte de un iceberg. Eso dicen, ¿cierto? Un iceberg solamente se ve la décima parte de lo que es en verdad. Y es porque tiene esa relación con la densidad del agua. En 9 décimos la densidad del agua. Ya. Entonces, el agua congelada tiene una densidad menor que la densidad del agua líquida. Por eso flota, ¿cierto? Hasta los 4 grados. La densidad del agua a los 4 grados tiene su densidad mayor. Así funcionan los barcos, así funcionan también los submarinos y los peces. Lo que hacen es que tienen un mecanismo en su cuerpo que les permite variar su densidad. Es increíble. Entonces, al variar la densidad, los peces pueden nadar a diferentes profundidades sin tener que hacer grandes esfuerzos. No me acuerdo cómo se llama el órgano que les permite variar la densidad. Pero es un órgano de color gris. Ya, sigamos entonces. Ya jugamos harto con esto, después les doy el link. ¿Ya? Entonces, vamos a tratar de deducir esta expresión. Pucha, el tiempo se nos va volando. Yo creo que voy a hacer como 3 o 4 clases más. Para los que les gusta la física van a quedar tiki-taka. Porque el tiempo se nos pasa volando en física y necesitamos profundizar bien esto. Ya. Pero fíjense que esta es la situación que ocurre. Yo tengo un objeto sumergido. Ahora yo quiero saber cuál es la naturaleza de esta fuerza, de la fuerza de empuje. ¿De dónde viene? Porque tengo 2 superficies donde se está aplicando una presión. Fíjense que el objeto tiene una altura h. ¿A qué horas termina la clase? En 15 minutos más se nos fue todo volando. Así que vamos a hacer más clases de física, no se preocupen. Porque como las otras asignaturas están terminando y nosotros estábamos más atrasados, vamos a poder hacer más clases. Ya, pero fíjense. Tengo 2 presiones, una que está afectando a esta cara y otra que está afectando a esta otra cara. Cada una tiene una presión diferente. Entonces, vamos a nuestra pizarra a tratar con esto. Si lo hacemos hoy día, yo me doy por pagado. Que podamos deducir la expresión para la fuerza de empuje. Ya, esta es la situación. Entonces, como se observa aquí en la figura, en la cara superior del paralelepípedo que estoy considerando algo súper ideal, un paralelepípedo sumergido, en la cara superior la presión es P1, le llamé cualquier nombre, mientras que en la cara inferior la presión es P2, la presión hidrostática. ¿Dónde la presión es mayor? Bueno, en P2 porque está más abajo. ¿Se acuerdan que la presión
P es ρ del fluido. Voy a poner la presión del fluido, es ρ del fluido por G por H, por la profundidad. Entonces aquí vamos a tener dos presiones. Aquí le voy a poner la presión 1 es menor que la presión 2 porque H, la profundidad es más grande. Aquí voy a ponerle otra letra a esto, voy a ponerle X, por mientras. Por X, que es la profundidad. X, ya. Entonces, fíjense que P1, la presión hidrostática 1, es igual a esta profundidad. Llamémosle X1. Entonces va a ser ρ del fluido por G por X1. Ρ, G, por la profundidad. En cambio, la presión 2 va a ser igual a todo esto de acá. Llamémosle X2. Entonces va a ser ρ del fluido por G por X2. Pero noten ya que X... Fíjense que X2 menos X1 es igual a H, que es esto. Esto es hidrostática, todavía no llegamos a hidrodinámica, eso es lo peor. Por eso vamos a hacer más clases. Ya, noten eso. Entonces, la presión que va a sufrir este cuerpo, entre comillas sufrir, aparte tenemos que notar que P2 es mayor que P1 porque está más profundo en el punto 2. Entonces, la presión que va a sufrir este cuerpo se va a deber a la diferencia de presión entre cada una de las caras. Por favor, ¿me entienden? El origen entonces de esta fuerza de flotación va a ser debido a la variación de la presión entre cada una de las caras. ¿Cuál es la diferencia de presión? La diferencia de presión es, lo denotamos como delta P, que es P2 menos P1. La diferencia de presiones. ¿Y cuánto es P2 menos P1? Bueno, P2 es ρ del fluido por G por X1 menos P1, que es el ρ del fluido por G por X2. Fíjense que aquí yo puedo agrupar términos semejantes que son el ρ del fluido y G, y me queda esto como ρ del fluido por G, factor común de, aquí es X2. X1 por X2 menos X1. Pero X2 menos X1 es H, que es la altura de este objeto. Por lo tanto, nos queda que el delta P es igual a ρ del fluido por G por H, que H es la profundidad, o sea, este valor, el grosor del paralelepípedo. Ese es delta P. ¿Hasta ahí cómo van conmigo? ¿Me siguen? ¿Están vivos? Llegamos solamente a la variación de presión. Sí, esa es la variación de presión. Calculé la presión acá y la presión acá. Ahora, cuando hay presión, como presión es fuerza por tiro por área, entonces yo puedo escribir la presión en función de la fuerza y el área donde se está aplicando. Fíjense lo que voy a hacer. Pero si H es
la altura de otro material, ¿igual se cuenta como presión del fluido? No entiendo tu pregunta. H es altura de otro material. ¿Igual se cuenta como presión del fluido? H es esta diferencia entre una cara y otra cara donde se está aplicando, pero fíjate que después va a ser independiente de eso. Ya lo vamos a ver. Entonces, ya. Entonces, ya. Voy a agrupar aquí un poco las cosas para que no se nos pierdan. Sí, y si vamos a la velocidad de la luz, ya mejor. Ya, todo esto de acá lo voy a achicar para poder seguir con la explicación. Ahora sí puedo seguir. Bueno, entonces, la gran conclusión es que delta P, este es el primer paso. Este es el gran resultado, que delta P es ρ del fluido, la densidad del fluido por G por H, donde H es este valor, esa distancia. Pero lo que nos dice este principio es que la fuerza va a ser debida a la variación de presión. Recuerden que la presión es igual a fuerza partido por área, ¿cierto? Entonces, la variación de presión, que también es una presión, va a generar una fuerza que se llama fuerza de empuje. Entonces, a esta F, que es una fuerza, le vamos a llamar con un nombre particular que se llama empuje. Empuje es una fuerza. Entonces, el empuje se debe a la variación de presión. Entonces, lo que vamos a obtener de acá es lo siguiente. Esto implica que el empuje, E es empuje, ese de ahí, el empuje va a ser igual a delta P por el área donde se está aplicando esa variación de presión. Pero fíjense que el área de las dos caras es la misma, por eso ocupamos este ejemplo tan bonito. Delta P era ρ del fluido por G por H, por el área. ¿Cierto? Por el área. Esta área de acá. Pero fíjense que si yo multiplico esa área por esta altura, ¿qué me da? Si yo multiplico estos dos valores, ¿qué me da? H por A, ¿qué me da? Ah, ya, pues nos vamos al templo de Kaiosama con Mr. Bobo y ahí estamos un año donde pasa un día. El volumen, muy bien, porque estamos multiplicando H por el área de una de las caras. Y eso nos da el volumen del cuerpo que estamos sumergiendo. Esto es el volumen. El volumen del objeto sumergido. Vamos llegando, chubay, chubay, a la solución, donde V es el volumen del cuerpo sumergido. ¿Ya? V es el volumen del cuerpo sumergido.
Ahora, esto es el empuje. Muy bien, llegamos a una expresión para el empuje, pero la podemos mejorar. ¿Cómo? Bueno, si yo conozco el volumen, también puedo describirlo en función de la densidad y la masa. Entonces, si el volumen del cuerpo sumergido es V, y recordamos que volumen es igual a la densidad partido por la masa, entonces yo puedo obtener que el volumen, voy a ponerle el volumen del objeto, V sub O, es igual a la densidad del objeto partido por la masa del objeto. Y aquí estamos llegando ya al final de nuestra problemática. Ya, esto se los voy a mandar como un link. Entonces podemos reescribir la expresión esta. De acá yo puedo decir entonces que el empuje lo voy a escribir como ρ del fluido por G por el volumen. Pero el volumen lo voy a escribir como esta variación. Volumen es esta diferencia. Ya, en vez de volumen puedo escribir como eso partido por eso. Pero no lo voy a hacer todavía. Ya, hasta ahí vamos súper bien. Ya, espérenme un poquito que está llegando Manuel Mayor. Así que voy a ir a una pequeña pausa, sin antes contarles que los espíritus emprendedores, ante todo, investigan. Universidad Mayor, la Universidad para los Espíritus Emprendedores. Más información en unmayor.cl. Denme unos segundos y yo ya vuelvo. Ya, hemos vuelto. Estaba solamente abriendo la puerta al profe Mayol, que ya llegó. Ya, entonces, ahora sí seguimos. Recordemos que lo que nos dice el principio de Arquímedes es que se va a producir una fuerza de empuje que es debido a la variación a esta variación de presiones entre las caras que están afectando al cuerpo que se está hundiendo. Por eso que no da lo mismo la forma que tenga un objeto. Pero ahí lo vamos a seguir profundizando. Entonces ahí tenemos la expresión para la fuerza de empuje, que va a ser la densidad del fluido por G por el volumen. Ahora, si el objeto sumergido tiene una masa m0, pensemos que la masa de este objeto es m0.
y tiene una densidad ρ sub 0. O sea, tiene una masa y una densidad. ¿Su peso cuál va a ser? El peso va a ser igual a ¿qué cosa? Ese peso que estoy marcando ahí va a ser igual a la masa por G, ¿cierto? Pero la masa la puedo escribir en función de la densidad. ¿Cómo? Volumen es igual a masa escribí puras enteras delante. Densidad es igual a masa partido por volumen. Por lo tanto, la masa va a ser igual a la densidad por el volumen. Entonces, en vez de escribir masa, voy a escribir densidad y volumen. Me conviene escribirlo en función de ellos. La densidad por el volumen, eso es masa, por G. Ahí está la fuerza peso. Y como vimos delante, están interactuando estas dos fuerzas, la fuerza de empuje que va hacia arriba y la fuerza peso que va hacia abajo. Entonces, ¿cuál va a ser sobre un cuerpo sumergido? La fuerza neta va a ser la diferencia entre el empuje hacia arriba y la fuerza de peso hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Que la fuerza neta, voy a escribir otro color, la fuerza neta va a ser igual a el empuje, que va hacia arriba, voy a decir que es positivo, menos el peso. El empuje es, lo habíamos calculado antes, que es el ρ del fluido por G por el volumen del objeto, menos la fuerza peso, que en función de la densidad y el volumen es ρ por el volumen por G. ρ del objeto por el volumen del objeto por G. ¿Qué podemos hacer acá? Bueno, tengo términos semejantes. Aquí aplicamos un poco de álgebra. Esos dos son términos semejantes. Es G y B sub 0. Entonces me queda B sub 0 por G, que son los términos comunes, por los otros términos que son ρ del fluido menos ρ del objeto. Y aquí vamos a llegar a una expresión muy interesante. ¿Qué me pueden decir de esa variación de las densidades entre el fluido y el objeto? ¿Qué nos puede dar? Ya, por favor, llegamos a este resultado. Lo que hice fue restar la fuerza neta, o sea, calcular la fuerza neta que se aplica sobre ese objeto, que es el empuje hacia arriba y la fuerza peso hacia abajo. La resté y ahí está la resta. Pam, pam, escribí la fuerza, este es el peso, pero en función de la densidad y el volumen. Solamente ocupando esa expresión simple, que la densidad es masa partido por volumen, entonces la masa es igual a la densidad por el volumen. Entonces, densidad por volumen del objeto por la gravedad es el peso. Lo resto, hago términos comunes y me llega a esto. El volumen del objeto por G por esa diferencia de densidades. ¿Qué nos puede decir eso? Fíjense que esa diferencia puede ser positiva o negativa dependiendo de algo. Si la densidad del fluido es mayor que la densidad del objeto, esa diferencia va a ser positiva. La densidad del fluido
menos la densidad del objeto nos va a determinar hacia dónde es la fuerza, el sentido. Entonces, si la densidad del fluido es mayor que la densidad del objeto, esta resta va a ser positiva, por lo tanto la fuerza neta va a ser hacia arriba. Es decir, el objeto se va a ir hacia arriba, hacia la superficie. En cambio, si la densidad del fluido es menor que la densidad del objeto que estoy sumergiendo, esta diferencia va a ser negativa cuando la densidad del objeto es mayor que la densidad del fluido. Por lo tanto, el fluido va a caer. La fuerza neta va a tener un signo negativo. Y es lo que estábamos observando acá todo el rato. Fíjense que la densidad del agua es 1 y aquí la densidad del objeto, por ejemplo, aquí la densidad es 0,61 kilogramos por litro. Es menor la densidad del objeto que la densidad del agua. Por lo tanto, el objeto sufre una fuerza neta positiva hacia arriba hasta llegar a la superficie. Y eso es lo que estábamos viendo acá. En este caso, el fluido tiene una densidad mayor que el objeto. Por lo tanto, esta diferencia es positiva y eso quiere decir que la fuerza neta que va a sufrir el objeto sumergido es positiva, hacia arriba. Por lo tanto, va a irse hacia arriba. En cambio, cuando la densidad del objeto es mayor que la densidad del medio, por ejemplo, aquí voy a poner una densidad de 1,46, mayor a 1 que es la del agua, la fuerza neta que sufre es hacia abajo, la dirección. Por lo tanto, el objeto se hunde. Este tema es maravilloso y lamentable que tengamos tan pocas clases para poder abordarlo. Pero como les dije, voy a hacer más clases de las que debía para poder abordar todas estas temáticas. Mi último consejo para ustedes es el siguiente. Los espíritus emprendedores investigan cómo funcionan las cosas, como lo estamos haciendo ahora. Universidad Mayor, la universidad para los espíritus emprendedores. Más información en umayor.cl. Así que ya lo saben. Vamos a seguir con clases de física, más allá de las que teníamos presupuestadas para poder abordar todas estas temáticas que nos están quedando pendientes. Pero no se preocupen, vamos a abordar todo. Les voy a dejar esta pizarrita que estuvimos trabajando hoy día. Ahora los dejo con Manuel Mayol y en las próximas clases vamos a hacer hartos ejercicios de la PSU. Obviamente que la última clase es de preguntas del DEMRE. Así que eso, nos vemos, que estén muy bien. Me gustó mucho la clase, aunque no pudimos avanzar tanto porque esto es súper denso. O sea, más que denso es, podíamos profundizar todo lo que quisieran. Que estén muy bien, nos vemos mañana, seguimos con otra clase de física mañana a las 18:30. Así que un abrazo, chao. Chao.